Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla sobre la atención centrada en la persona. Trataremos de dar respuesta a si es el momento de la personómica. Lo haremos muy gustosamente gracias a Lili, que patrocina estos encuentros, enmarcados dentro de los encuentros de argumentos cruzados. Me llamo Gloria Gálvez, soy la responsable de la Unidad de Atención a la Ciudadanía del Hospital General Vallebrón y paso la palabra a José Antonio Sacristán, que es el director médico del ILI. Adelante, José Antonio, cuando quieras. Hola, muchas gracias, Gloria, por esta presentación. Y bueno, yo voy a ser muy breve, únicamente quiero darles a todos las gracias por conectarse a este cuarto encuentro de nuestros argumentos cruzados, que como decía la moderadora, Gloria Gálvez, lleva como título Medicina centrada en el paciente, si ha llegado el momento de la personómica. Como saben, aquellas personas que nos hayan seguido en los encuentros anteriores, lo que tratamos es de debatir temas de actualidad relacionados con aquellos proyectos o actividades que caracterizan a nuestra fundación, a la Fundación Lili, que como todos ustedes saben, son la ciencia, la medicina y el humanismo. En este caso, el tema de la medicina centrada en el paciente es un tema que abordamos de forma más recientemente y que combina dos de los pilares que comentaba. Por un lado, la medicina y por otro lado, el humanismo. Entendemos que la medicina centrada en el paciente es algo más que la humanización, pero no quiero adelantar nada de lo que se hable en la mesa. Y el título de la reunión, la personómica, si ha llegado el momento de la personómica, pues comentar un poco la anécdota del concepto de personómica, que procede de un editorial que se publicó hace 5 años en una revista médica con ese título tan provocador, ¿no?, de la personómica. Decía el autor que, bueno, pues que estamos en una época en la que todas las disciplinas que atraen fondos para investigación, que se publican en las mejores revistas, son aquellas que terminan con el sufijo ómica, la genómica, la proteómica, la metabolómica. Entonces decía, bueno, para que nos hagan caso, para que hagan caso a esto de la medicina centrada en el paciente, para que la medicina ponga el foco en la persona y la personalización vaya más allá de los genes, tendríamos que crear el término personómica. Bueno, pues con esta broma, lo cierto es que el término veo que se está utilizando cada vez más y lo hemos querido también incluir en el título de esta sesión. Así que hoy tenemos con nosotros, pues yo creo que a una moderadora de lujo, Gloria Gálvez, que conoce el tema perfectamente. Gloria es doctora en Psicología Social, es jefa de la Unidad de Atención a la Ciudadanía del Hospital General Vallebrón de Barcelona y ha trabajado desde hace mucho tiempo en todos estos aspectos de la atención sanitaria centrada en la persona o medicina centrada en el paciente. Y nada, Gloria, te doy paso ya para que presentes también a los dos ponentes que nos acompañarán. Por mi parte, nada más. Gracias de nuevo a todos por su participación y, como saben, está también en la web, a través de Internet, pueden hacernos y pueden plantear sus preguntas o comentarios para el debate. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, José Antonio, por tus palabras. Evidentemente, la medicina cada vez está más tecnificada y, por desgracia, es posible que cada vez esté más despersonalizada. Y, bueno, cuando habíamos aprendido a curar enfermedades que no se curaban en el siglo pasado, pues desgraciadamente igual ahora nos estamos olvidando de cuidar y de atender a nuestros pacientes. Y esto puede generar un conflicto ético en la práctica clínica. La medicina centrada en el paciente y la medicina basada en la evidencia han ido evolucionando de manera paralela, pero la verdad es que todos conocemos que no ha habido mucho diálogo entre ellas y, bueno, es necesario establecer espacios en común porque la una sin la otra, un modelo sin el otro, el modelo de medicina basada en la evidencia y el modelo de medicina centrada en el paciente no son nada el uno sin el otro. No son capaces de resolver por sí solas las necesidades de los pacientes. Cada una por separado resolverá o las necesidades psicosociales
pero lo que hace falta es que puedan hablar pacientes y profesionales en un entorno de confianza, donde pues, puedan tomar decisiones compartidas basadas en la mejor evidencia disponible. Comentaros que podéis enviar todas vuestras aportaciones, vuestros comentarios, vuestras reflexiones y también vuestras preguntas con el hashtag Argumentos Cruzados. Y, bueno, podremos pasárselas a nuestros ponentes. Tenemos unos ponentes hoy de lujo y ellos seguramente nos van a contestar y nos van a aclarar muchas ideas en relación al tema de medicina centrada en el paciente. Tenemos el gusto de contar con Gaby Heras. Gabriel es un médico especialista, es el médico especialista en medicina intensiva, trabaja en el Hospital Universitario Torrejón, es creador, como todos vosotros sabréis ya, del proyecto UCI, Humanizando los Cuidados Intensivos, y es autor de un libro que os recomiendo leer porque de verdad que es apasionante. El libro se titula En primera línea, y habla, Gabriel, en primera persona de cómo ha vivido estos días de pandemia en su hospital, donde atendieron al primer paciente afectado por coronavirus en España. Gabriel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Gloria. Un placer estar con todos vosotros. Y el otro ponente también que tenemos de lujo es Benjamín Herreros. Benjamín es médico especialista en medicina interna, trabaja en el Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés y es el director del Máster en Bioética Clínica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sí, Benjamín, no sé si estás conectado, si nos puedes oír. ¿O tenemos algún problema de conexión? Bueno, Benjamín, de cualquier forma te damos la bienvenida y seguro que tus aportaciones desde el punto de vista de la ética nos van a poder completar esos argumentos que nos va a proporcionar también Gaby desde el punto de vista más asistencial. A modo de introducción, me gustaría haceros una pregunta a ambos para que los dos me pudierais contestar desde vuestros puntos de vista, desde vuestras facetas, si esta crisis que hemos pasado nos ha enseñado algo, si hemos aprendido algo de todo lo que nos ha pasado. Tenemos que reforzar cosas, tenemos que olvidarnos también de algunas cosas y tenemos que aprender a hacer algunas otras cosas que hasta el momento todavía no habíamos hecho. Gaby, si quieres puedes comenzar tú. Bueno, yo creo que si con este guantazo que nos ha dado la naturaleza no somos capaces de aprender nada, estaremos peor que al principio, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento porque a pesar de que lo que ha hecho el coronavirus ha sido tirar por tierra todo el trabajo que llevaba realizando el proyecto UCI en los últimos 6 años, ¿no? Acerca de la humanización, ya no solo de las unidades de cuidados intensivos, sino de la asistencia sanitaria en general, claramente ha demostrado que estábamos en el camino adecuado, ¿no? Y lo que pasa es que lo ha hecho de una manera muy dolorosa, que ha sido, pues eso, tirando por tierra todo nuestro trabajo con respecto a la participación de las familias en los cuidados, el bienestar del profesional o el proceso de morir. Claramente ha dejado claro que las cosas hay que hacerlas de otra manera y yo estoy muy confiado en que así sea, ¿no? Y que efectivamente esa medicina centrada en la persona pueda ejecutarse no solo como una idea, sino como algo tangible. Gracias, Gaby. No sé si Benjamín todavía no está conectado. Podemos, Gaby, continúo de preguntas. Como eres todoterreno, seguro que nos vas a responder. Mira, Gaby, a mí una de las cuestiones que se me han planteado durante estos últimos meses es, bueno, cómo la empatía es un elemento clave en la relación entre los pacientes y los profesionales, pero claro, en esta época, en estos tiempos tan duros, ha habido un gran desgaste físico y emocional de los profesionales. ¿Crees que la empatía puede estar en una situación de crisis
si mantenemos a los profesionales en esa situación de estrés emocional y físico? ¿Estaría en peligro la empatía? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que no es incompatible y lo que sí que creo es que se puede entrenar a estas habilidades de humanización, ¿no? Uno puede decidir si es empático o no es empático con otra persona y creo que quizás en esta pandemia ha habido muchos elementos que han dificultado que los profesionales sanitarios llevemos a cabo lo que hacemos, que es una relación de ayuda de la mejor manera posible, pero no es incompatible y de hecho en varios de los hospitales donde están implantados proyectos de humanización, incluso probablemente también en el tuyo, esa cultura de humanización y de hacer las cosas hacia un modelo centrado en las personas ha permitido que las cosas sean de otra manera totalmente y radicalmente diferente con respecto a otros hospitales que no tienen esto implementado. Y creo que es muy importante, igual que hacemos formación a los profesionales en todos los ámbitos técnicos, creo que tenemos una gran asignatura pendiente que es todo lo psicosocial. Lo biológico lo hacemos de una manera excepcional. Sí. Gaby, no sé si hemos perdido la conexión con Gaby. Bueno, Gaby nos estaba explicando cómo él considera que los profesionales tienen tan integrada la cultura de cuidar al paciente que aun con estas situaciones de estrés físico y emocional son capaces de sobreponerse y de poder todavía ser empáticos con los pacientes y aunque sea en una situación de crisis, tener en cuenta cuáles son sus problemas y sus necesidades en ese momento para poder dar respuesta a ellos. Benjamín, veo que te has podido volver a conectar. Bienvenido, que no te he podido dar la bienvenida. ¿Estás conectado, Benjamín? ¿Hola? No. ¿Sí? Estamos teniendo problemas de conexión. Sí, hola, Benjamín. Mira, la pregunta que le hacía al principio, la primera pregunta que le hacía a Gaby, que no sé si tú has podido escucharla, es si crees que esta crisis sanitaria que hemos sufrido nos ha enseñado algo sobre la humanización de los cuidados, hemos aprendido alguna cosa que tenemos que interiorizar y que tenemos que guardarnos para el futuro o desaprender alguna cosa, porque algunas veces tenemos cosas aprendidas que no son del todo, no están de todo en la línea de la humanización de los cuidados. ¿Qué tenemos que aprender y si tenemos algo que desaprender en esta crisis que hemos vivido? Bueno, en primer lugar, hola, y siento los problemas que ha habido de conexión, ha sido algo de última hora. Y muchas gracias a la Fundación, a Manuel y a José Antonio y a ti, Gloria, por la introducción. Y bueno, en relación con lo que dices, pues hay bastantes cosas que decir. Por un lado, que no teníamos un sistema sanitario ni tan bueno como creíamos desde un punto de vista técnico, ni tampoco desde un punto de vista humano. Es decir, hemos visto que evidentemente pues, había una carencia de recursos, que eso lo hemos visto también que ha ocurrido fuera de España, ¿no? Ha ocurrido en España, pero también en otros países. Y luego hay otra parte, y es el lado humano del sistema, y hemos visto cómo cuando hemos tenido que enfrentarnos a situaciones tremendamente conflictivas, difíciles, pues los profesionales, los sanitarios y también los propios ciudadanos, porque evidentemente para una crisis como esta tenemos que estar preparados los profesionales, pero también los ciudadanos, pues no lo estábamos, porque no sabíamos cómo informar, a quién informar, de qué manera, cómo afrontar estas situaciones tan difíciles y evidentemente los ciudadanos tampoco. Buscar responsabilidades tampoco tiene ahora mismo mucho interés. Yo creo que es más bien buscar soluciones o ver de alguna manera cómo se puede mejorar esto para el futuro. Lo que sí hay que decir es que el miedo es mal consejero y también hay que entender, ser compasivo con los profesionales y ser también entender las reacciones de muchos familiares y muchos enfermos que les han costado entender lo vivido
porque hay que saber que las decisiones que se han tomado, cómo nos hemos tenido que enfrentar a esta crisis, ha sido muchas veces desde el desconocimiento y desde el miedo. Y en este caso, pues evidentemente se ha vislumbrado cómo pues había, como decía antes, dificultades para saber informar, cómo informar y cómo estar cerca del enfermo. Benjamín, al hilo de esto que me estás explicando, del miedo que han sufrido los pacientes y los familiares, yo te quería hacer una pregunta y es si tú crees que estas barreras físicas que hemos tenido que tener los profesionales con respecto a las familias y a los pacientes, pues los EPIs, los guantes, estas barreras físicas, ¿tú crees que han podido generar en las personas, en las familias, en los pacientes, una sensación de deshumanización? ¿Crees que ha intervenido de alguna manera? ¿Crees que lo han percibido de esta manera? Yo creo que ha habido, vamos a ver, una doble lectura y una doble vivencia de todo esto. Evidentemente, lo que dices, Gloria, tiene mucho sentido porque toda barrera física inevitablemente se convierte también en una barrera en la relación humana. Y ya sabemos que muchas veces está en discusión el uso de la bata, el uso de la mesa entre el paciente y el enfermo y un largo etcétera. En este caso, si utilizamos guantes, vamos disfrazados que parecemos de la NASA, etcétera, etcétera, esto evidentemente pues no ayuda. Ya sabéis que ha habido centros donde, claro, la creatividad de los profesionales ha sido también tremenda y en algunos sitios se han hecho fotocopias de la cara del médico, de la enfermera que iba a ver al enfermo, porque como íbamos con los EPIs, insisto, que parecíamos de la NASA, para que así le vieran la cara a su médico o a su enfermera impresa sobre su pecho, ¿no? Aparte del nombre, que lo llevábamos casi todos aquí, pues además incluso la cara impresa. Por supuesto que ha podido ser una barrera, pero yo creo que también muchas veces nos hemos esforzado precisamente porque éramos conscientes de lo difícil que estaba siendo para el enfermo y para nosotros la comunicación y la vivencia de todo esto. También ha habido un esfuerzo por estar cerca, por comprender, por entender, por preguntar por su familia. Yo personalmente y la gente que está cerca de mí hemos sabido mucho más de la vida personal y familiar de los enfermos que con los enfermos habituales. Y no te quiero decir por teléfono. Habitualmente cuando informamos en el pasillo rápido, tarde, mal y nunca, y sin embargo ahora las conversaciones de teléfono, pues aparte de que podían ser dramáticas, también teníamos una cercanía a veces con los familiares que no se tienen normalmente, de manera que la barrera física estaba ahí, pero yo creo que también ha habido una doble lectura de esta situación tan difícil y a veces hemos estado incluso más cerca, paradójicamente, de los enfermos y sus familias. Está muy bien, sí, sí. Mira, nos hace una pregunta Elena Vendala, que creo que va muy al hilo de una pregunta que te quería hacer a ti, Gaby. Elena nos dice que con los recursos que tenemos, sí es posible hacer una buena atención centrada en la persona. Yo te quería hacer una pregunta muy similar. ¿Es posible dar respuesta a las necesidades de los pacientes con la limitación de recursos que hemos tenido? Hemos tenido una limitación de recursos materiales, pero también humanos. ¿Crees que es posible, de la misma forma que dice también Elena, dar una buena respuesta a las necesidades de los pacientes con esta limitación de recursos? Bueno, yo creo que es más complejo, pero que la pregunta no es si se puede. La pregunta es si se quiere hacer esto, ¿no? Y yo creo que sí. Creo que los sitios donde se ha querido llevar a cabo estas intervenciones, que además, no sé si lo compartís conmigo, pero desde luego en estos tiempos de pandemia los profesionales sanitarios hemos trabajado de una manera que no nos ha hecho felices. Y eso también se ha puesto claramente de manifiesto, ¿no? Nosotros somos una profesión que pretende el contacto con los pacientes, con las familias. Es muy difícil, como decía Benjamín, solo tener contacto visual, ¿no? Con esos trajes que realmente no nos hacían sentirnos profesionales sanitarios, ni médicos, ni enfermeros, ni nada de nada. Y también claramente esto ha puesto de manifiesto qué importante es hacer las cosas como las hacemos habitualmente, porque nosotros necesitamos acoger, necesitamos escuchar, necesitamos abrazar y necesitamos tocar a los pacientes y a las familias, ¿no? Bueno, en esta pandemia ha habido mucha hambre de piel, ¿no? Y está bien también que se ponga de manifiesto esa necesidad,
porque también nos marca el camino sobre cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Y lo que hemos intentado hacer todos ha sido un poco hackear la situación, ¿no? Si ahora no se puede entrar en contacto directo, pues por las propias necesidades de la pandemia y tenemos que estar usando el látex para todo, ¿no? Bueno, pues qué bonito también ha sido esas nuevas intervenciones de videollamadas, proyecto Acortando la Distancia, proyecto H-Unidos del proyecto UCI, que han servido para intentar hacer esas visitas virtuales y administrar esas píldoras emocionales a los pacientes, pues que de otra manera igual no han podido hacerse o llevarse a cabo, ¿no? Y como decía Benjamín, qué importante es no dejarse guiar por el miedo, porque, bueno, al fin y al cabo somos científicos y esas recomendaciones de prohibir todo, pues deberían realmente estar prohibidas, ¿no? Porque realmente la ciencia tiene que ir por otro lado, ¿no? Y si lo que tenemos es necesidad de equipos de protección individual para los pacientes, para las familias y para los profesionales, pues eso quizás es lo que tenemos que exigir para hacer las cosas de una manera que realmente nos haga felices, ¿no? Y eso es lo que hacemos los profesionales sanitarios, ¿no? Benjamín, desde tu punto de vista, ¿tú crees que ha habido conflicto entre el bien común y el bien individual? Es decir, en tener que proteger el bien de la comunidad para evitar contagios y a costa de ello hemos tenido que sacrificar el bien individual. Es decir, para proteger a muchas otras personas hemos tenido que sacrificar algunos de los derechos de los pacientes. ¿Tú crees que ha habido conflicto en este juego entre el bien común y el bien individual? Lo que comentas, Gloria, es un clásico en las pandemias, en las epidemias, y incluso si nos remontamos podríamos hablar de las épocas de peste y otro tipo de grandes infecciones que hemos padecido. Claro, es un conflicto inevitable porque cuando hay un problema de salud pública, la tendencia con la que se toman las decisiones y en un principio con lo que estamos casi todos de acuerdo es proteger a la mayor cantidad de gente, a la mayor cantidad de personas, buscar el bien común por criterios, vamos a decir, de justicia. Y esto, claro, hace que muchas veces se aplaste a individuos, especialmente a los más vulnerables. Y, claro, dicho desde pues ahora al 15 de julio y con una distancia y la reflexión, pues parece muy fácil, pero es cierto que cuando aparece un problema de salud pública, inevitablemente la decisión evidentemente es beneficiar a la mayor cantidad de gente. Y aquí el Estado, cualquier Estado, no hablo de España, cualquier Estado o cualquier gobierno pues actúa, y los profesionales también, de una forma, vamos a decir, paternalista, con un cierto autoritarismo, buscando, insisto, ese bien común. Y evidentemente pues hay derechos individuales que en otras circunstancias en un principio serían insoslayables, pues la información, todo el cuidado que antes ha comentado Gabriel que hay que tener teóricamente pues con los enfermos, el estar cerca, el contacto físico y ya más allá de eso pues el que puedan decidir y que puedan recibir el tratamiento óptimo, y en este caso evidentemente este conflicto se ha producido. Aquí, pues en este caso, no se trata de lo que decía antes, ¿no? Tampoco hay de buscar ahora señalar culpables, ¿no? Porque el principal culpable, no olvidemos, es el virus. Es decir, que ya no hay que buscar si este gobierno, aquel, este u otro médico, ¿no? El culpable fundamental es el virus. Y lo que tenemos que saber es que para que cuando ocurra, sea una segunda oleada o sea otro virus o sea otro problema de salud pública, si ocurre de nuevo, cómo hay que estar preparado para que, dando prioridad al bien común, en la medida de lo posible, el individuo y especialmente los más vulnerables no se pase por encima de ellos, o por lo menos que sea lo más, de alguna forma, leve para ellos. Gaby, mira, yo cuando tratamos de cuidar a los pacientes, algunas veces pienso que caemos en el excesivo paternalismo, porque incluso llegamos a ser condescendientes, ¿no? Y yo algunas veces me pregunto, y te hago a ti la pregunta o la reflexión para que reflexionemos entre todos, ¿no?, sobre esta cuestión. Cuando tenemos como objetivo proteger a las personas o proteger a los pacientes o a las familias, ¿no podemos caer en un excesivo paternalismo?
Bueno, total, ¿no? O sea, de hecho, eso es el cambio de modelo que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Del paternalismo clásico hacia la autonomía, ¿no? Y hay una cosa que nos cuesta mucho a los médicos, que es confiar en los propios recursos de las personas, ¿no? Tenemos que acompañar a la gente en sus procesos. Probablemente cada uno tenga que proteger a su familia realmente, a sus seres queridos, y al resto hay que tratarles, pues eso, como personas que tienen derecho a estar perfectamente informadas, y nosotros lo que tenemos que darles es el mejor de los apoyos y el mejor de los consejos desde el punto de vista técnico para afrontar la enfermedad, ya sea una enfermedad aguda, como es en mi caso las unidades de cuidados críticos, o una enfermedad crónica, ¿no? Y por ahí van los tiros, desde luego, porque todo el mundo tiene acceso a la información, ¿no? En el mundo actual, y creo que la medicina del paternalismo y eso del siglo XIX, de todo por el paciente, pero sin contar con el paciente, ya, o sea, hace 20 años que hemos cambiado de siglo, señoras y señores, y esto tiene que cambiar ya. Sí, sí. Aún así, creo que estaría bien, te he hecho la pregunta porque creo que los profesionales, algunos de nosotros aún caemos en ese excesivo paternalismo por querer cuidarles y bueno, creo que hace falta hacer esa reflexión, ¿no? De pasar de ese paternalismo a la autonomía del paciente, que no por eso dejas de cuidarles, sino que los empoderas, ¿no? ¿No es así? Efectivamente. También, No, está claro. Sí, sí. Mira, Gaby, una cuestión que ha sido, y también para Benjamín, ha habido una cuestión que ha sido un tanto, ha podido causar desconfianza entre la población, y ahora que, sobre todo contigo, Gaby, que tenemos la oportunidad de tenerte a un médico de cuidados intensivos, ha habido, bueno, sabemos que uno de los criterios para hacer una atención centrada en el paciente, en la persona, es poderle procurar un tratamiento efectivo. Ha habido, bueno, pues esta situación de limitación de recursos en los cuales, pues, los recursos eran limitados todo tipo, humanos como materiales. Pero, ¿nos podrías explicar cuáles son los criterios, desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista de un médico, cuáles son los criterios para ingresar en una unidad de cuidados intensivos a un paciente? Sí, mira, esto a nosotros, a los profesionales intensivos, nos ha llamado mucho la atención este debate, porque era... Te perdemos ahora. Si quieres retomo la Sí, pregunta, Gloria, mientras Gabriel... Yo lo he vivido desde el otro lado, porque como soy internista de planta y he estado trabajando en equipo COVID de planta, yo creo que lo que iba a decir Gabriel, y si no que luego me corrija, es que, claro, el intensivista está acostumbrado a tomar decisiones de ingresar o no ingresar en la UBI en base a una serie de criterios que más o menos están establecidos, en los cuales al final lo que se determina es si el paciente se va a beneficiar de una tecnología tan agresiva como es una cama de cuidados intensivos, que no olvidemos que intubar a alguien, que someterle a todos los tratamientos de cuidados intensivos es algo muy agresivo y tiene que ser realmente beneficioso para que compense hacerlo. En el caso nuestro de los médicos de planta, lo que no estábamos acostumbrados era a que la limitación para ingresar en la UBI no fuera por criterios clínicos, sino que fuera porque no había suficientes recursos. Entonces, yo lo que te puedo decir que he trabajado, pues en mi hospital creamos un comité de triaje en el cual estábamos los médicos de planta, del comité de ética, estábamos también los de cuidados intensivos y reanimación, por supuesto, y básicamente lo que intentábamos era que, evidentemente, que el que ingrese en todos los hospitales se ha hecho de forma parecida y en todos los países, porque yo es algo que lo he estudiado, y en todos los países y en todos los hospitales lo que se ha intentado es intentar beneficiar al mayor número de personas y, por tanto, por criterios clínicos, es decir, en base a la capacidad de recuperación, la supervivencia, la gravedad, pues en base a eso establecer quién ingresa en la UBI, siendo decisiones tremendamente difíciles. Y ya te digo, Gloria, que es algo que ha dejado, vamos a entender, más allá de la gente que no ha podido ingresar en cuidados intensivos, que evidentemente ha sido dramático, ha dejado muchas víctimas desde el punto de vista humano, porque los profesionales, las familias que han vivido este proceso, porque al final, detrás de esta decisión no había un médico ni un
un intensivista y un médico de planta, sino que había equipos tomando estas decisiones tremendamente complejas y ahora mismo estamos viviendo, y es así, porque de hecho incluso se están abriendo, digamos, terapias específicas, se está viviendo cómo hay cantidad de profesionales con el trastorno de estrés postraumático por lo vivido, no solamente por el miedo a contagiarse, por lo inabordable que era, sino también por estas decisiones de que enfermos que en otras circunstancias no hubieran ingresado en la UBI y que ahora, perdón, que hubieran ingresado y ahora no podían ingresar, cómo se hablaba esto con las familias, etcétera, pues todo esto está produciendo y ha producido ya pues efectos muy, muy difíciles de afrontar ahora en los profesionales. Y ahora que le dejo, ahora que retome Gabriel la palabra, decir simplemente también que no hay que olvidar que también hay que cuidar al profesional, porque hay muchos profesionales que dicen que, claro, que ahora que se está viendo que parece que los culpables de lo que ha ocurrido, de que la gente no ingresa en cuidados intensivos, son los profesionales, pues que si ocurre otra vez otra nueva oleada, vamos a decir, en gran escala, pues que se van a pensar muy mucho volver otra vez a estar en primera línea, porque al final cada uno ha hecho lo que ha hecho de la mejor forma posible. Es cierto que ha habido déficit de comunicación, no se han manejado a veces situaciones como se pudieran haber manejado, pero también había falta de experiencia. De manera que hay que cuidar ahora a las familias que han sufrido, a los profesionales y de alguna manera estar preparados. Gaby, no sé si quieres añadir algo a lo que nos decía Benjamín. Bueno, estaba comentando que a los intensivistas nos ha llamado mucho la atención esto porque es que esto lo hacemos todos los días, ¿no? Y siguiendo los criterios de la bioética, de proporcionalidad de los tratamientos y luego autonomía, justicia, beneficencia y no maledicencia, pues otorgamos los recursos a cada una de las personas cuando realmente estimamos que realmente le van a ser útiles, ¿no? Y pongo un ejemplo muy, muy fácil de entender para todo el mundo, ¿no? Se ha hablado mucho de la limitación por la edad, ¿no? Que venía desde Italia, que parecía que la gente que tenía más de 65 años no tenía criterio de ingreso en UCI. Y recientemente, por ejemplo, falleció Pau Donés, víctima de una enfermedad oncológica de larga evolución. Pau Donés no tenía criterio de ingreso en cuidados intensivos por muchos 53 años que tenía, ¿no? Y esto quiere decir que hay personas que tienen 80, 85 años, que tienen una situación de calidad de vida buena y que sí que pueden beneficiarse de los cuidados intensivos. Y hay otras personas que tienen enfermedades que, por desgracia, están en fase muy avanzada o terminal, que no son reversibles y que no tienen ese criterio de ingreso en cuidados intensivos. O sea que la edad no es un limitante o no debería ser un limitante ni por exceso ni por defecto. Y esto yo creo que lo entiende también cualquiera, como también todo el mundo, por desgracia, entendemos que no solo en este país, sino en este planeta, cuando uno tiene más de 85 años, lo normal es que haya cerrado su biografía y haya fallecido, ¿no? Creo que es muy, muy importante también darle la importancia que merecen las historias de muerte, igual que las historias de vida. Y creo que hay una gran asignatura pendiente en España y creo que en la sanidad en general sobre la atención en el proceso de morir, ¿no? Creo que la pandemia también ha puesto claramente de manifiesto que aquí hay mucho margen de mejora. También, como dice Benjamín, es muy difícil estar preparado contra algo que se desconoce, ¿no? Hace 5 meses prácticamente nadie sabía ni lo que era el coronavirus y nadie sabía la magnitud de esta catástrofe que nos iba a arrasar, ¿no? Así que es difícil estar preparado con eso, pero desde luego seguro que hemos aprendido, espero que hayamos aprendido algo, ¿no? Durante estos meses. Sí, porque el concepto de adecuación terapéutica es algo que supongo que habéis tenido muy en cuenta los profesionales, por lo que implica la obstinación terapéutica en un paciente que ya no tiene salida, lo que implicaría, en este caso, ingresar en una unidad de cuidados intensivos a un paciente sin posibilidades de supervivencia. ¿Cuáles son los riesgos o a qué se vería sometido un paciente sin posibilidades de supervivencia en una unidad de cuidados intensivos? Pues mira, nosotros estamos actualmente analizando cómo le han ido a nuestros pacientes y les puedo decir que la mortalidad ha sido similar a la de China e Italia, en torno al 45%, que esto es una mortalidad 4 veces superior a lo que ocurre habitualmente en las unidades de cuidados intensivos. En España, en este país,
9 de cada 10 personas sobreviven a la enfermedad crítica, ¿no? Y esto es un dato muy importante para que la gente vea que en España se hacen las cosas de una manera excelente y que la UCI es un lugar de vida, no es un lugar de muerte. Por otro lado, esta alta tasa de mortalidad solo de un fracaso monoorgánico en la unidad de cuidados intensivos significa que si cualquier paciente que ingresa además tiene fracaso de algún otro órgano, de la función de los riñones, la situación hemodinámica, la situación metabólica, neurológica, el hígado, etcétera, pues la probabilidad de fallecer es muy, muy elevada. Y si ingresamos a los pacientes para conectarles a máquinas y aparatos con muy pocas probabilidades de supervivencia, al final pues dejan de ser personas. Son personas conectadas a máquinas y aparatos de una manera muchas veces irreversible, ¿no? Nunca sabes quién va a ser quién, ¿no? A quién le vas a dar todos los recursos y va a sobrevivir y a quién no va a sobrevivir y vas a someter tanto al paciente como a una familia a ese grave sufrimiento, ¿no? Pero bueno, para eso están las estadísticas, las escalas y también el conocimiento experto, ¿no? Y yo creo que los que llevamos ya muchos años en cuidados intensivos podemos decir, bueno, este paciente probablemente sobreviva, probablemente no, ¿no? Pues esto ha sido la situación en la pandemia, pero ya os digo que a nosotros nos llama mucho la atención porque esto lo hacemos todos los días. Darle los recursos a quien pensamos que tiene más opciones de volver a la situación previa, que eso es lo que significa una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Gente que tiene patologías potencialmente letales y que les intentamos devolver a su situación previa. Está claro. ¿Me vas a decir que añada una cosita? Sí, por favor. Hay dos cuestiones, ¿no? Porque una cosa son las situaciones de triaje y otra cosa, en relación con lo que comentabas tú, la limitación. Tú has dicho adecuación. Yo prefiero hablar de limitación, sería un largo debate que no viene a cuenta ahora, si adecuación o limitación. En todo caso, cuando pensamos que las máquinas, como decía Gabriel, pues toda la tecnología puede producir más daño que beneficio. Es decir, la medicina evidentemente está para cuidar a los pacientes, para restaurar la salud, para buscar la salud y no para producir un daño. Y cuando la medicina produce más daño que beneficio, se está alejando de su objetivo y eso es lo que decías tú antes, que es la obstinación profesional, antes llamaban encarnizamiento o ensañamiento, pero en cualquier caso es la obstinación. Y eso, con independencia de la pandemia, hay que evitarlo. ¿Y qué ocurre? Que no se forman los profesionales muchas veces para esto, ni siquiera que me permita Gabriel, ni siquiera los residentes de cuidados intensivos muchas veces no están preparados para esto. Y entonces, pues los médicos muchas veces aprenden a dejar de ser obstinados cuando ya tienen cierta experiencia y hay muchos pacientes que han sufrido esa ganancia de experiencia. Pero eso tampoco, ya digo, que es el debate de ahora. Lo que sí me gustaría decir es eso, que una cosa es la adecuación o limitación, que hay que hacerla siempre porque, insisto, ser obstinados va en contra de nuestra profesión y otra cosa son decisiones de triaje por falta de recursos. Y aquí, pues, habrá habido decisiones realmente de adecuación o de limitación porque había gente que no se beneficiaba de verdad de cuidados intensivos y hacerlo, como decía antes con Pau Donés, ingresar en cuidados intensivos una persona que no se va a beneficiar, pues iría en contra nuestra y de la profesión. Y otra cosa, insisto, es que no haya recursos, que es una situación de alguna forma más compleja, si cabe, de manejar. Benjamín, mira, otro tema que a mí me preocupa porque creo que los profesionales no estamos suficientemente informados y si no estamos suficientemente informados nos cuesta comunicarlo a los pacientes, es el derecho que tiene el paciente a poder expresar sus últimas voluntades de manera anticipada, es decir, el documento de voluntades anticipadas. Muchos pacientes probablemente si hubieran tenido este documento de voluntades anticipadas realizado, no hubiera habido o no habría en el futuro este ensañamiento terapéutico. Lamentablemente, por lo que he visto en los últimos datos, el Ministerio de Sanidad solo tiene recogidos en enero 314.000 testamentos vitales. Esto es una cifra muy, muy baja. ¿Crees que esta crisis que hemos tenido es una oportunidad para que los profesionales conozcan este documento de voluntades anticipadas, conozcan qué beneficios puede tener para el paciente y lo pueda transmitir a los pacientes? Mira, yo es un tema que además he trabajado bastante y me interesa mucho.
Efectivamente, en España el 0,5% aproximadamente de los ciudadanos tiene hecho, de los ciudadanos pues adultos y demás, pues tienen hecho estos documentos. El testamento vital, voluntades anticipadas, instrucciones previas, es un documento estático que tiene y ha recibido muchas críticas desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista ético, y tiene muchas limitaciones. Y, de hecho, España, es verdad que se hacen muy pocas, pero no pensemos que en otros países se hacen muchísimas más. Y los países donde se hacen muchas más testamento vital, por ejemplo, en Estados Unidos, es a costa de que sean documentos que a lo mejor pueden tener menos credibilidad porque se flexibiliza mucho la forma de realizarlos. En relación con lo que dices de lo que hemos vivido, yo creo que el testamento vital o las instrucciones previas pueden ser útiles más para la situación de limitación de los esfuerzos de adecuación o para evitar la obstinación, y eso es diferente, como decía antes, del triaje, que es la situación grave de una epidemia, porque en el testamento vital lo que se registra es que, por ejemplo, alguien en una determinada situación no quiere que se le coloque una sonda nasogástrica, no quiere ingresar en cuidados intensivos o prefiere fallecer en su casa, por ejemplo, o recibir cuidados paliativos. Pero aquí, en un testamento vital, pocas veces se dice que pues en caso de triaje, pues quiere que se haga una cosa o quiere que se haga otra. O sea que yo dicho esto, que es más útil para evitar obstinación que para el triaje, dicho eso, para mí, más que el documento, el papel, digamos, para mí es la educación a los ciudadanos y a los profesionales de lo importante que es tomar decisiones de forma compartida, previa, de que los profesionales conozcan los deseos de sus enfermos. Eso luego puede quedar registrado en una hoja o puede no quedar registrado. Que las familias conozcan los deseos y lo que quieren sus familiares. Y esto, pues ya digo que actualmente se habla de establecer un proceso de planificación compartida de las decisiones, más que el documento, porque insisto que el documento tiene muchas limitaciones y, por supuesto, que puede ser esto una oportunidad para que los profesionales hablemos más con los enfermos, que sepamos qué es lo que quieren, que lo registremos en la historia clínica, que estemos en contacto los médicos de familia con los del hospital y, de alguna manera, entre todos nos acerquemos a lo que quiere el paciente. Pero yo digo, más que el documento en sí, es un proceso de comunicación compartida y de toma de decisiones compartida. Porque, Benjamín, durante esta crisis habréis tenido que haber hecho este triaje y habrá sido en función de criterios clínicos o seguramente vosotros habéis tenido vuestros criterios profesionales para hacer esta limitación o adecuación terapéutica. Pero, claro, esto lo habréis tenido que comunicar e informar a las familias. Además, de una manera un tanto impersonal o fría, porque hacer una comunicación, una información por teléfono, pues sin poder ver la comunicación no verbal, sin poder ver las expresiones de la familia, debe ser complicado. ¿Lo han entendido las familias? ¿Cómo habéis manejado estas situaciones cuando habéis tenido que explicar? Porque seguramente, como nos ha pasado en nuestros hospitales, las familias preguntan ¿y por qué a mi padre no se le lleva a cuidados intensivos y no se le pone un respirador? ¿Esto ha sido complicado de hacérselo entender a las familias? Mira, por un lado, es una pregunta muy interesante, porque por un lado tenemos aquí, dentro de la cantidad de problemas y dilemas éticos que hemos tenido, uno de ellos era en relación con el manejo de la información. Si esa información hay que darla, es decir, la decisión de que un paciente pues no ingrese en cuidados intensivos, sabiendo que en otras circunstancias hubieran ingresado, ojo, no estamos hablando aquí de una adecuación o limitación, sino de un triaje. Esa decisión, si hay que comunicarla o no hay que comunicarla. Evidentemente, desde el punto de vista ético, yo te diría que hay que comunicarla, pero evidentemente resulta muy difícil. Más aún sabiendo que muchas veces los que daban la comunicación a las familias en los momentos más críticos, había equipos en los cuales a lo mejor los clínicos puros atendíamos a los enfermos y otros médicos que no eran clínicos hablaban con las familias y no tienen costumbre de informar a familias y menos aún sobre este tipo de decisiones. De manera que se ha informado, desde lo que yo sé, por lo menos hablo de mi hospital, no puedo hablar de lo que se ha hecho en todos los hospitales, se ha informado, ha sido muy difícil para los propios profesionales y evidentemente para las familias. Las familias, claro que preguntaban si no ingresaba o por qué no ingresaba en cuidados intensivos.
Se le explicaba de la mejor manera posible, básicamente pues diciéndole pues que pues en ese momento pues si había o no había recursos y evidentemente lo difícil es expresarlo y comunicarlo. Y en lo que yo he vivido en primera persona y por mis compañeros, pero claro, esto no vale de poco porque hablo de mi experiencia. La verdad es que las familias nos han dado desde luego un ejemplo tremendo de cómo lo han entendido, lo han podido aceptar y la verdad es que ha sido muy llamativo cómo lo han entendido. No sé luego en el caso de Gabriel porque ellos también pues, han tenido otro tipo de información diferente a la que damos nosotros desde la planta, ¿no? En la comunicación con las familias, si han entendido las decisiones o no las han entendido, pero ya digo que mi percepción es que había una conciencia social tan grande de lo que estaba ocurriendo que sí que se ha entendido en general. Gabriel, en cuanto al duelo, a cómo han llevado el final de vida las familias, tú explicas en tu libro que desde el primer momento creísteis que era necesario que las familias pudieran entrar y acompañar a los pacientes en los últimos momentos de vida. Esto ha creado no sé si ha sido una decisión que todos los profesionales estabais de acuerdo o que algunos profesionales eran reticentes a una situación en que, bueno, pues tener ahí a las familias en los últimos momentos de vida cuando es una situación emocional compleja, complicada, además en una situación en la que los profesionales estabais también pues bastante desbordados. ¿Cómo ha sido entre los profesionales esta decisión? ¿Fue clara y lisa y llana? ¿Todos lo teníais muy claro que había que facilitar la entrada de las familias o algunos eran un poco reticentes a facilitarla? No, nosotros nació de forma absolutamente natural. Pensamos que ni el coronavirus ni nadie nos puede robar la humanidad. Y para nosotros participar en el proceso de despedida, permitir esa participación de las familias nos parece un básico y además nos parece que sin quererlo y sin darnos cuenta, creo que se ha sentado un precedente que claramente tiene que marcar lo que debe ser la atención en el proceso de morir en las unidades de cuidados intensivos en las próximas pandemias o siempre, ¿no? Es decir, nadie si quiere, no somos quien para prohibir ese acompañamiento familiar y para prohibir esas despedidas y nosotros estamos absolutamente convencidos de que esta despedida, facilitar ese proceso, mejora el proceso del duelo. Vamos, no lo digo yo, eso lo dice la ciencia, ¿no? Y de hecho yo creo que uno de los grandes generadores de esta siguiente pandemia que viene, que es la pandemia de los trastornos mentales, no solo para los familiares, que para mí, y coincido con Benjamín, han sido los protagonistas de esta pandemia, ¿no? Porque los pacientes, por lo menos en cuidados intensivos, muchos de los pacientes estaban sedados, anestesiados, intubados y realmente no han sido conscientes, ¿no? Incluso de su gravedad, muchos de ellos. Pero los que han estado al pie de una llamada en muchas ocasiones o que han estado sufriendo todas las consecuencias de la pandemia han sido las familias, ¿no? A mí me parece que esto es indiscutible y que eso debe estar guiado por criterios científicos. Y si en los profesionales hemos estado trabajando 1 mes y medio, 2 meses con los equipos de protección individual y no nos hemos contagiado, lo que tenemos que hacer es exigir a las autoridades sanitarias que haya equipos de protección individual para enseñar a los familiares cómo se usan, para que hagan una correcta higiene de manos y para que puedan acompañar a sus familiares en los últimos momentos. Y para mí es inapelable e indiscutible. Eso, por mucho que haya recomendaciones de las diferentes consejerías de que hay que cerrar las puertas, que no se puede visitar, no sé, yo quiero que me lo demuestren científicamente y mientras tanto nosotros seguiremos haciendo lo que pensamos que hay que hacer. Muy bien. Esta charla va sobre todo de pacientes y de familias, pero no hay duda que en cómo se atiende a los pacientes y a las familias influye de gran manera cómo se siente el profesional y es una parte de esta relación entre médico y paciente. Benjamín, la comunicación es una habilidad
que necesariamente tenemos que mejorar los profesionales de la salud. No tenemos muchas habilidades comunicativas. Muchas veces el argumento que hacemos es que nos falta tiempo. Yo te preguntaría, y para ver si nos hacemos una reflexión todos los profesionales y decimos, pues no necesariamente tenemos que estar simplemente comunicando, sino que podemos aprovechar cualquier momento para comunicarnos con el paciente. Y la pregunta concreta es, ¿crees que una exploración física, cuando estás haciendo una exploración a un paciente, es una buena herramienta? ¿La exploración física es una buena herramienta de comunicación? Bueno, es un clásico en comunicación que la mayor parte de la comunicación, y eso también es algo que está demostrado, es no verbal, la comunicación en medicina. Y ya no solamente hablamos de gestos, de postura, de la posición de las manos, sino también, evidentemente, el contacto físico. En un documental que hicimos que se llama Ser médico hace unos años, en el cual hablamos de las virtudes que tiene que tener un médico para ser un buen médico, había un médico que ha tenido un cáncer y, bueno, pues que se trató y se curó, y él decía que le llamaba mucho la atención que cuando le iban a ver, pues todos los médicos que fueron a verle, que ninguno le tocaba. Y él decía en el documental, a los pacientes nos gusta que nos toquen. Y yo, más allá de, evidentemente, que soy internista y la exploración física es una parte esencial de la medicina, pues evidentemente el contacto físico es fundamental en medicina porque forma parte de la historia clínica y, más allá de eso, porque nos hace ver y nos hace ver, iba a decir ver al paciente, nos hace sentir al paciente y que el paciente nos sienta a nosotros. Y todos sabemos que cuando estamos dando una mala noticia, pues acercarte al paciente, estar cerca de él, cogerle la mano, mirarle a los ojos o simplemente cuando te despides de él, pues darle la mano de verdad con cariño, etcétera, etcétera. Pues insisto, más allá de la cuestión puramente clínica, la exploración física, tocar al paciente es terapéutico. Y es terapéutico, ojo, para el paciente y también para nosotros, porque la relación de confianza, que es la piedra angular de la medicina, todos sabemos que con las personas que tenemos confianza en la vida, cuando les vemos, les abrazamos y les besamos. Evidentemente, un paciente cuando le vemos no le abrazamos y le besamos, pero sí que establecer una relación de contacto físico, pues evidentemente tiene mucho que ver con la confianza que hay entre un profesional y un paciente. Muy bien. Gaby, ¿crees que la pandemia ha abierto una brecha entre pacientes o profesionales o todo lo contrario? Por el contrario, ¿crees que ha fortalecido todavía más esos lazos entre pacientes y profesionales? Yo creo que al revés. Yo creo que ahora todo el mundo ve que esto es cosa de todos, ¿no? Y de hecho, quizás la gran norma de la pandemia era que cada uno teníamos que hacer nuestra parte, ¿no? Ha habido mucha gente que ha hecho su parte simplemente quedándose en casa, que no era una cosa tan simple. Y, vamos, yo tengo contacto con gente compañeros de todos los países de América Latina y simplemente la medida de contención que nos está realizando en muchos países de América Latina está haciendo que la pandemia esté evolucionando como una auténtica masacre. Y esto es muy, muy importante hacérselo ver a la población, que no podíamos asumir más cantidad de pacientes si la gente seguía haciendo un poco lo que le venía en gana, ¿no? Yo creo que ha quedado claramente manifiesto esta necesidad de humanización y mira, nosotros llevamos 6 años haciendo esta reflexión. En el proyecto UCI sabíamos que el sistema tenía margen de mejora y hay que hacerlo entre todos, ¿no? Hay que construirlo absolutamente entre todos. Y también coincido con lo que decía Benjamín, es fundamental formar a los profesionales porque también estoy de acuerdo, aunque no del todo, con el tema del contacto. Yo creo que lo que hay que hacer es que permitir que la gente toque o sea tocada por sus familiares, ¿no? Porque por muy empáticos que seamos los profesionales, nunca podemos sustituir esa relación que tiene un padre con su hijo, una madre con su hija o una pareja entre sí, y lo que tenemos que hacer los profesionales es facilitar esos encuentros, ¿no? Y además aprovecharnos de esos encuentros porque la gente que se siente cuidada
digamos que no podemos robarle el rol del día a día a sus familias, ¿no? Creo que esto también ha puesto a los profesionales en una situación muy compleja, ¿no? Que es intentar suplir esas necesidades emocionales cuando realmente no nos toca eso. Nosotros tenemos que acompañar, pero hemos tenido que estar presenciando y viviendo muchísimos momentos que son de las familias, de los pacientes y de sus seres queridos, ¿no? Y hemos tenido que suplir esa necesidad emocional y, bueno, lo que hay que hacer ahora es, efectivamente, cuidar de los profesionales porque la medicina centrada en el paciente no se puede llevar a cabo si los profesionales no están bien. Es así. Mira, nos hace una pregunta Daniel Santiago, que no quiero dejar de transmitiros porque me parece muy interesante. ¿Se puede enfocar la humanización de la salud en cualquier sistema de gestión, pública o privada? ¿Qué pensáis, Benjamín? Bueno, yo creo que no es una cuestión de la humanización o hacer una medicina humana, no es una cuestión de recursos ni de sistemas concretos, ¿no? Es decir, que tú puedes estar en un país, ya no por la cuestión de la pandemia, que también, pero en un país que no tiene apenas recursos y que se haga una medicina pues tremendamente humana. Y en cuanto al ámbito público o privado, pues igualmente. Yo creo que depende más del carácter, del ethos. Ya sabemos que la palabra ética etimológicamente es el carácter, es el hábito que tiene alguien. Pues depende más del ethos, del carácter y del hábito del profesional que de un sistema público, privado, de que tenga más o menos recursos. Antes decías, Gloria, que el tiempo muchas veces dificultaba que se haga una medicina más humana y más personalizada y, desde luego, pues el tiempo se puede aprovechar mejor o peor. De manera que yo creo que más que el sistema es el profesional. Muy bien. Gaby, ya estamos casi terminando. No sé si te vemos fijo en la imagen, no sé si nos escuchas. Os escucho bien. Sí, vale. Mira, Gaby, se han tomado decisiones de acuerdo con las mejores evidencias disponibles, eso está seguro. ¿Tú crees que la ciencia por sí sola puede dar respuesta a los retos que tenemos por delante? Yo creo que es el camino. No sé si lo va a poder dar respuesta a todo, porque también habéis visto que durante la pandemia todos y cada uno de los días los protocolos iban cambiando, ¿no? En función de lo que se creía que era la evidencia científica en cada momento, ¿no? Y creo que también ahí es importante, pues eso, el rigor científico para poder implementar esas recomendaciones. Para mí ha sido muy llamativo el hecho de que no hubiera un protocolo único de actuación, por ejemplo, ¿no? Y creo que es difícil cuando te viene este tsunami tan grande que nos ha venido, estar preparados y prevenidos, y creo que cada uno al final hemos ido haciendo lo que hemos ido pudiendo, como decía antes Benjamín, en función de la evidencia que consultábamos, que podía ser de China, podía ser de Italia o podía ser de cualquier parte del mundo, ¿no? Históricamente en la historia de la humanidad hay pandemias, nos ha tocado vivir esta. Por suerte hemos sido parte de las personas que han sobrevivido. Todos mis respetos a las personas que, por desgracia, pues no han sobrevivido a esta pandemia, y esta es la historia de la humanidad. También nos tiene que hacer ver que estamos todos interrelacionados, que tan importante es lo que pasa en una parte del mundo como en otra parte, y que, bueno, que realmente el ser humano es más frágil de lo que, o la vida de los seres humanos es más frágil de lo que pensamos, ¿no? Benjamín, sí. te iba a hacer a ti la misma pregunta, te la iba a hacer, pero desde tu punto de vista. Pero si quieres añadir algo, dilo. Di. No, bueno, si quieres, complétala y ya te... Yo te quería preguntar lo mismo, pero desde tu punto de vista. Yo te quería preguntar, ¿de qué manera nuestros valores determinan qué hacer o qué no hacer de acuerdo con la evidencia científica? Es decir, la evidencia científica te marca un camino a seguir, pero también tenemos unos valores éticos y morales, ¿no? ¿Cómo te marca esta ética, esta moral, el camino a seguir? Justo es lo que iba, la verdad, a decir, ¿no? En relación con lo que ha señalado Gabriel. La ciencia no es neutra.
Es decir, que la ciencia, lo que se investiga o no se investiga, cómo se aplica la investigación o cómo no se aplica la investigación, no solamente es una cuestión de lo que es, sino de lo que debe de hacerse. Es decir, qué se debe de investigar y qué no se debe de investigar. O con los resultados de la investigación, qué debemos hacer. Y con un enfermo, antes poníamos el ejemplo de la obstinación terapéutica y la limitación. ¿Cómo debemos actuar? De manera que la ciencia no es una cuestión de que nos marque una serie de datos claros que ya nos marque el camino a seguir. La ciencia y aporta una serie de datos importantísimos para mejorar, si es posible, la calidad de vida de los humanos, pero de nosotros depende no solamente describir, sino prescribir, es decir, saber qué tenemos que hacer con la ciencia, qué tenemos que hacer con los enfermos y, por supuesto, que los valores, claro, esto, con las horas que son, no tenemos tiempo, pero simplemente decir que si se anima a Lili, pues en otra ocasión tendríamos que hacer un seminario específico para hablar de los valores y la ciencia. Estoy de acuerdo. Mira, para acabar ya, una reflexión que nos envía a Adrián Ángeles Vélez, dice, ser empático debe ser una obligación para todo el personal de salud, o al menos ser un objetivo perseguido en la atención y bienestar de los pacientes y sus familias. Creo que es una bonita frase para concluir esta charla. No sé si queréis añadir algo más a la reflexión de Adrián. Sí, que además se entrena. O sea, igual que se entrena la ventilación mecánica, el manejo hemodinámico, la sepsis, todo es entrenable, ¿no? Y las habilidades de relación también se entrenan y se cultivan para que se puedan generalizar, ¿no? Porque no puede ser una cosa al azar la humanización. Tiene que ser una cosa absolutamente ortodoxa y ejecutada por no solo en las unidades de cuidados intensivos o en una parte del hospital, sino en todo el hospital, en la atención primaria y diría en la sociedad. Qué bonito, Gaby. Me quedo con esta frase de que la empatía se entrena. Y si me permites, la utilizaré en alguna ocasión, que creo que es muy bonita. Muchísimas gracias a los dos. Daros las gracias. Hemos tenido una conversación muy interesante. Yo he disfrutado muchísimo. He aprendido muchísimo desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista más asistencial. Hemos hablado de pacientes, hemos hablado de familias, también nos ha dado un poquito de tiempo para hablar de profesionales que son también muy importantes. Es muy importante cuidar al que cuida. Si no cuidamos bien al que cuida, el paciente lo sentirá. Y bueno, me gustaría que después de todas estas reflexiones que hemos hecho, reflexiones de medicina centrada en la persona y que la medicina basada en la evidencia, se puedan integrar al final, puedan encontrar un modelo integrado en el que poder dar respuesta a las necesidades biopsicosociales de los pacientes. Como dice José Antonio Sacristán, me permites, José Antonio, que recoja también una frase tuya que me parece muy bonita. Dice, vivimos en la época de la medicina personalizada, la medicina de precisión, pero paradójicamente la medicina está más despersonalizada que nunca. Me ha parecido también una frase muy bonita para concluir esta charla. Daros las gracias a los dos, daros las gracias también a todos los que nos habéis estado siguiendo y que nos habéis aportado vuestras preguntas, que no hemos podido incluir todas en la charla porque, como veis, había muchos temas para tratar. Gracias a la Fundación Lili por patrocinar estas tertulias y que no se olviden del paciente, que no nos olvidemos nunca del paciente y entender que el paciente es el verdadero centro del sistema. Muchas gracias y buenas tardes a todos.